hoy un viernes dedicado a la dermatología. Nos acompaña la doctora Ana Marí Lee Herrera, una mezcla ahí internacional que hoy nos trae un tema súper interesante. Vamos a hablar de manchas cutáneas. Buenos días, doctora. Bienvenida a Cátedra Médica. Muchas gracias por tenerme aquí, la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. La doctora Lee es dermatóloga clínica y es veneróloga. Yo creo que antes de entrar en el tema sería bueno explicar qué es un venerólogo. ¿Qué trata? Bueno, en nuestra formación en dermatología, en el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel, doctor Huberto Bogar Díaz, en nuestra titulación se incluye la venerología porque nosotros tenemos esa formación que es en enfermedades de transmisión sexual. Okay. De hecho, tenemos un departamento allá dedicado para tratar ese tipo de enfermedades. Y tenemos esa formación, entonces se incluye dentro de nuestra titulación de que tenemos ese expertise en ese tipo de enfermedades. O sea que el venerólogo es el que se encarga de atender esas afecciones en piel que son manifestaciones de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Así es, así es. Excelente, entonces. Ya ahí tiene usted ese dato, esa información, por si no sabía que es un venerólogo, pues ya lo sabe hoy gracias a Cátedra Médica y la doctora Lee que nos acompaña en el programa del día de hoy. Doctora, la gente dice, tengo una manchita, pero sería bueno comenzar explicando desde el punto de vista de dermatología cuál es el concepto de una mancha cutánea. Sí, una mancha, o como también nosotros en dermatología la referimos como mácula, no es más que un cambio de coloración de la piel donde no va a haber una alteración ni del relieve, ni de la configuración, ni del espesor de la misma. Espérese, doctora, vámonos más suave. Relieve, configuración, parece que usted está hablando aquí de otra cosa que no es la piel. Cambio de coloración de la piel. Ok, pero entonces cuando hablamos de relieve es que quizá se levanta un poquito. Que a la palpación de la piel nosotros vamos a sentir que hay un relieve. O sea, cuando hay un cambio de coloración que es atribuido a una mancha, uno topa la piel y la piel se va a sentir de igual consistencia tanto donde está la mancha como donde está la piel sana. No debe de haber un cambio del relieve ni del espesor de la piel. Ok, perfecto. Adelante, doctor. Entonces, en ese sentido, doctora, una mariposa, estoy hablando de un bello tatuaje. ¿Qué es? Una mariposa, si es atribuido a un tatuaje, es una mancha, pero es un pigmento depositado ahí, porque realmente no hay un realce de la piel. Si el pigmento se deposita dentro de la piel, es un tipo de mancha, pero una mancha ficticia provocada por el depósito de pigmento a nivel de la piel. O sea que el tatuaje exacto, es considerado una mancha, el así doctor es. Y ya estamos muy conectados. Es así. Oh, pero mire, eso es un dato interesante. Yo desconocía que eso en dermatología era considerado una mancha. Bueno, a menos que, porque ha sucedido, hay algunas personas que pueden hacer algún tipo de reacción a ese pigmento del tatuaje, entonces ya ahí se va a sobrelevar la piel y ya deja de ser simplemente la mancha del tatuaje y es algo más, atribuido a esa reacción de la piel por ese pigmento que fue depositado ahí. Entonces ya usted hablaba de que las manchas cutáneas tienen la característica de solo cambia la piel, el color de la piel, el pigmento. Pero no hay cambio en la textura, no hay relieve, no hay nada de eso. ¿Cuál es la característica de esa mancha? Quizás en forma, quizás en color y todo eso que podamos explicarlo hoy. Bueno, sí, las manchas las podemos ver hiperpigmentadas o marrones. Las hipopigmentadas, que son las que vamos a ver blancas o blanquecinas, o algunas veces pueden verse como si fueran un poco grisáceas. Y hay algunas manchas que tienen un trasfondo vascular que se ven entonces rojizas. Entonces, dependiendo de cada coloración de la mancha, nosotros podemos orientarnos hacia diferentes tipos de diagnósticos diferenciales. Ahí es interesante, doctora, porque en el tema de las manchas blancas se podría confundir entonces con vitíligo o con otras afecciones en la piel, el tema de estas manchas cutáneas, o también esto entra dentro de la clasificación de manchas cutáneas. De hecho, sí, el vitíligo es una enfermedad que se caracteriza por manchas que nosotros no consideramos hipopigmentadas, sino más que todo acrómicas, porque el paciente cuando te va a la consulta te dice, doctora, tengo una mancha que parece como si me cayó cloro en la piel porque no hay ningún tipo de pigmento, es totalmente blanca. Entonces, eso sí está dentro de las lesiones de manchas hipopigmentadas, pero que ya no es
no hay un pigmento real, sino hay una destrucción completa del pigmento, que es lo que le da ese aspecto como si fuera cloro, porque dicen no tengo nada de pigmento. Entonces sí, el vitíligo vendría siendo una de esas manchas en la que nosotros la observamos y sabemos que debemos de investigar un poco más porque son secundarias a esa enfermedad. Bien, excelente. ¿Qué patología pueden traducir las manchas? Bueno, muchísimas, dependiendo del área donde se ubiquen. Si están en área de exposición solar, si están en un área donde hay un roce de la piel, intertiginosas, si hay algún antecedente importante del paciente, ya sea por algún síndrome genético con el que el paciente haya nacido o no, o alguna historia familiar de esas mismas manchas, es muy amplio. De hecho, las patologías maculosas, como nosotros le decimos, son bien amplias porque abarcan desde algo adquirido, que puede ser tan banal como haberme puesto un tatuaje, o algo infeccioso que me haya provocado ese proceso de la mancha, algún proceso inflamatorio que posterior a eso haya hecho la mancha, hasta algo que yo haya nacido así. Entonces es muy amplio. Sí, o sea que en este punto, antes de darle paso al doctor Lafontaine, las causas pueden estar asociadas a acciones o medidas que quizás no tomé para cuidar mi piel, hasta temas genéticos. Así es. Las medidas en cuanto al cuidado de la piel puede ser la misma exposición solar. Eso me puede generar un tipo de mancha. Pero hay otras cosas que no puedo evitar si hay un trasfondo genético en mí o hereditario para desarrollar esa mancha, que ya ahí no hay algo que yo pueda hacer para evitar que esa mancha se desarrolle. Adelante. Usted mencionó como 5 causas. ¿Usted pudiera decir las características de las manchas más frecuentes por cada una de esas causas? Sí, claro que sí. Bueno, en cuanto a la exposición solar, que es una de las cosas que más vemos porque vivimos en un país tropical, la temperatura siempre es caliente, siempre el sol está afuera, lo que nosotros más vemos a nivel de la consulta es el melasma. El melasma. Es una enfermedad de la piel que se caracteriza por unas manchas marrones que tienen un aspecto irregular. Por lo regular son simétricas, o sea, si la tengo en una mejilla, la voy a tener en la otra. Están en áreas que hay exposición al sol, por eso hablo de la mejilla, porque aparecen bastante frecuente en la cara. Okay. Y también puede aparecer en el brazo, o sea, en ambos brazos. Esta es bien común en las mujeres, porque aparte de la exposición solar, se ha podido determinar que hay un factor hormonal involucrado, sobre todo en el proceso del embarazo o en la posmenopausia. Las mujeres pueden desarrollar ese tipo de manchas, pero cabe resaltar que la podemos ver en masculino también, aunque no sea lo común, pero se pueden ver. Otra de las manchas que más frecuente vemos en la consulta es la pitiriasis versicolor, que la gente popularmente le dice paños. Son manchas blancas que aparecen en la cara, en el cuello, en la espalda, en el pecho. Y estas son secundarias a una infección por un hongo que tenemos de forma normal en nuestra piel, ahí junto con toda la microbiota normal de la piel, pero que en condiciones donde hay un aumento del calor o de la humedad, ese hongo aprovecha, crece, entonces provoca esa mancha a nivel de la piel. Entonces ahí llevamos, doctora, exposición solar, procesos factores infecciosos, hormonales, genéticos, los hongos. ¿Cuáles otras causas han podido ser establecidas? En cuanto a la parte hereditaria, tenemos el vitíligo que habíamos hablado. No es que tenga un factor hereditario per se, realmente el vitíligo hoy en día todavía sigue siendo considerado de etiología desconocida. Se asocia más que todo a procesos autoinmunes. Yo le explico siempre al paciente cuando va a la consulta, imagínese que es que su propio sistema inmunológico ataca a las células que producen color en su piel y entonces hace que ellas se destruyan y por eso no haya pigmento. Pero sí se ha podido evidenciar que en una misma familia hay pacientes que si tienen un tío, un papá, una mamá con vitíligo, pues se puede presentar. Entonces quizás haya algún tipo de herencia respecto a ese factor inmunológico que los predisponga a eso. Y en cuanto a también factores hereditarios, tenemos el albinismo. El albinismo, sí. Que usted dirá, bueno, pero son manchas, no son manchas, pero nosotros la estudiamos dentro de ese capítulo. Como manchas secundarias. Claro, porque es un trastorno pigmentario de la piel. Entonces ya ahí sí no hay ningún tipo de melanina y son los pacientes que nosotros vemos que tienen las pestañas blancas, el pelo blanco, los ojos azules,
Y es importante tener conocimiento de ese tipo de lesiones porque no sé qué pasa, pero la mayoría de esos pacientes son los que viven en las zonas con más calor en nuestro país, que se exponen más al sol y entonces los predispone a hacer tumoraciones. Claro, porque tienen menos protección. Así es. Por la falta de pigmento en la piel. Exactamente. Entonces, doctora, hablaba de melasma, hablaba de vitiligo, hablaba del albinismo, la pitiriasis versicolor, que es lo que la gente conoce como paños. ¿Cuál otro tipo de manchas podrían entrar aquí dentro de esa clasificación? Otra bien común que nosotros vemos, sobre todo en la época de verano, es la dermatitis Berloque. El paciente refiere que fue a la playa, fue al río o estuvo en una piscina y que posterior a eso le salieron unas manchas marrones en las manos, en el dorso de las manos o en los brazos. ¿Dermatitis decía? Berloque. Eso sucede porque probablemente el paciente estuvo expuesto a alguna sustancia cítrica. Nosotros le preguntamos, bueno, bebió algún jugo de limón, de piña, tomó piña colada y dice, sí, ahora que recuerdo, sí, estaba sazonando un pollo, estaba haciendo esto, lo otro. Entonces, cuando esa sustancia cítrica se pone en contacto con nuestra piel y nos exponemos al sol, hace un proceso inflamatorio que posterior a eso entonces me va a dejar esa mancha marrón y es muy común verlo en esa temporada del verano. Los cambios de coloración en la piel, los cambios de coloración en la piel que producen los traumas, ¿son considerados como mancha? Sí, claro, los hematomas son considerados en algunas literaturas como si fueran manchas, pero de origen vascular. Claro que sí. ¿Y cómo podría entonces, doctora, diferenciarse ahora que habla de este tipo de situaciones? Que quizás algunos no lo consideran una mancha porque ya es porque me dio un golpe o algo parecido. ¿Hay algún tipo de criterio para diferenciar entre una mancha que solamente tiene que ver con tema dermatológico o manchas que pueden aparecer por otro tipo de enfermedades sistémicas y demás? Sí, bueno, hay muchas manchas asociadas a procesos sistémicos. De las más comunes que nosotros vemos están posterior al uso de medicamentos. Nosotros los dominicanos, por cultura, siempre tomamos medicamentos que nos refiere. ¿Y eso produce mancha, doctora? Sí, hay muchos analgésicos no esteroideos, los AINES, que se utilizan para dolor de cabeza, para dolor de que me duele la rodilla, me duele la espalda, que se ha evidenciado que hacen reacciones en la piel que no solamente son manchas, pueden ser bolitas tipo pápula y demás, pero sí, hay algunos que pueden hacer una reacción tipo eritema macular generalizado, que se ven como si fueran manchas rojas en todo el cuerpo, y cuando uno indaga al paciente y le pregunta, ¿tomó algo? Me dice, bueno, sí, doctora, tengo una cirugía de rodilla y ya tengo 2 o 3 meses tomando esta pastilla que me recomendó mi doctor, o a veces que les recomendó, claro, otra persona que no sea del personal de salud, y sí puede desarrollar manchas asociadas a toma de medicamentos. Mire, y ya esta pregunta que le voy a hacer es no capciosa, es muy directa, es por interés profesional. Claro. Tú sabes que nosotros, los ortopedas y los traumatólogos, no somos muy dados a la clínica. No lo somos, que me perdonen mis compañeros y eso es la verdad. Y utilizamos mucho AINES. Así es. Pero esto no lo tenemos en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las manchas más frecuentes y asociadas a cuáles AINES? Por ejemplo, el diclofenaco, que es muy usado de nosotros, los derivados de la COPS, los derivados de los piroxicam y esto. ¿Qué tipo de manchas dan? Sí, bueno, el paciente va a llegar a la consulta refiriendo una historia de una mancha violácea o rojiza que la puede confundir con un hematoma, una mancha redondeada o circular. Y el paciente uno le pregunta si estuvo expuesto o no a ese tipo de medicamentos. De los principales son esos, celecoxib, diclofenac, ibuprofeno. El paciente te va a decir que sí, y como se llama esa condición es eritema fijo pigmentado. Entonces es una reacción inflamatoria que se hace a ese tipo de medicamentos en la cual sale esa mancha rojiza o violácea en un área específica del cuerpo posterior a la exposición de ese medicamento. El tiempo puede variar, puede ser hasta 2, 3, 4 semanas luego del medicamento. Por eso, porque el paciente te diga, no me he tomado nada esta semana, no significa que no lo vamos a vincular a ese medicamento. O sea que yo tengo pacientes que se han hecho procesos dentales y quizás 2 meses luego
presenta lesiones maculares, o sea, manchas violáceas o rojizas asociado a ese proceso de hace 2 meses, porque ese fue el medicamento que tomaron. Entonces es importante que el paciente también uno le pregunte si lo ha hecho anteriormente, porque por lo regular el eritema fijo pigmentado, una vez el paciente vuelva y se exponga a ese medicamento, hará la misma mancha, ya sea en el mismo lugar o en otro lugar. Y puede ser en cualquier área del cuerpo, incluyendo genitales y mucosa oral. Es importante, doctora, y la gente que nos escucha, si da seguimiento a los temas que aquí tratamos, justamente ayer hablábamos de las nefropatías que son provocadas por el consumo indiscriminado de analgésicos. Entonces, volver a hacer ese llamado a la gente que nos escucha cada día aquí de no tomar analgésicos a la ligera, sin prescripción médica, sin seguimiento de un especialista, porque las consecuencias pueden ser de verdad muy importantes. Tanto ya ayer hablábamos de la afección a riñones, ya aquí la doctora Lee está planteando de afección en piel. Así que siga las recomendaciones de Cátedra Médica para que usted aprenda a respetar de su salud. Vamos a una breve pausa y a la vuelta continuamos esta interesante conversación con la doctora Lee, así que no le cambie.